Un año más, y es el segundo, el Campeonato de España de Rallys de Tierra tomaba la salida en Vigo. Coincidiendo con la muestra automovilística que estos días se celebraba en la bella ciudad gallega, aprovechaba sus aledaños para organizar un parque cerrado en la línea de espectáculo de las ediciones precedentes. Su condición ineludible, la de disputarse en tramos secretos y desconocidos para los pilotos, añadía una vez más el margen de incertidumbre lógico en una competición de este tipo, si bien es cierto que todas las miradas buscaban al bicampeón de las últimas campañas, Pedro Diego. El motivo para hacerlo era doble, puesto que emprendía un nuevo proyecto con cambio de montura incluido. Había comprado un Toyota Celica Carlos Sainz utilizado por Cancún en el 94 a Ove Anderson, el mentor de la escudería japonesa en el Mundial, con la brida grande y todavía sin aligerar, pero en las manos del cántabro se adivinaba como una máquina muy difícil de superar. Su principal enemigo debía ser Claudio Aldecoa, subcampeón el año pasado, quien también había entrado en una etapa de renovación. Para empezar, había reconvertido su Ford Escort Cosworth en un World Rally Car que sin la brida podía llegar a ponerle hasta 400 caballos en el acelerador. Con ellos, otros pilotos también habían recuperado fuerzas y medios durante el invierno para animar el certamen. Daniel Estevez se presentaba con otro Escort como lo hacían Orriols o Luzuriaga. Santi Zuluaga había comprado el Lancia, que fuera del propio Diego, al tiempo que José María Solé disponía de un Peugeot 106 Kit Car. Sin embargo, los grandes protagonistas tenían un contrapunto más modesto, pero también más numeroso en los representantes de la Copa Ibiza, que superaban la treintena y prometían emociones fuertes en el ánimo de emular a Jordi Gómez, que había sido el elegido por la marca para conducir el Grupo A, campeón en 3 ocasiones de su categoría. Había muchos ingredientes en el punto de partida, a pesar de que los papeles estelares se los repartían Diego y Aldecoa. En cuanto a resultados, pues este año esperamos poder darle a Ford, ¿no?, y a nuestros patrocinadores, a Cepsa fundamentalmente, pues buenos resultados. A ver lo que nos deja hacer Pedro Diego, que habitualmente es el señor que nos gana siempre, pero bueno, vamos a intentar desde este primer rally pues luchar por la victoria. Esta temporada nos enfrentamos a tratar de conseguir nuestro tercer título consecutivo. La verdad es que es un reto bonito, es un reto en el que contamos con un nuevo vehículo, estamos con Toyota, estamos pues, seguimos con el apoyo de Tag-Heuer, seguimos con el apoyo de los sponsors de siempre y bueno, yo creo que vamos a conseguir una buena conjunción de equipo. Con 5 horas de carrera por delante y 3 tramos cronometrados, con 2 pasadas a cada uno de ellos, los 47 participantes debían recorrer poco más de 250 kilómetros, de los que 71 serían contra el crono. Lástima que el primero de los recorridos tuviera que sufrir un serio recorte de 10 de sus 13 kilómetros por el mal estado del trazado. No obstante, su escaso kilometraje permitía a Claudio Aldecoa anotarse el primer registro de la temporada, superando además a su más directo rival Pedro Diego en 8 segundos, toda una señora diferencia para los 3 kilómetros recorridos. El metro de Izaguirre también entraba en la disputa, quedando a 10 del primer líder, estando a continuación el Volkswagen de José Alonso con 2 más que el pequeño Peugeot de Solé, mientras Luzuriaga abandonaba. Era un buen comienzo que situaba las espadas en alto y permitía esperar la respuesta del piloto cántabro. Sin embargo, Aldecoa mantenía su superioridad en el segundo tramo, que también ganaba, esta vez con 20 segundos, por lo que ponía un suculento margen de por medio con referencia a Diego, que volvía a escoltarle. José María Solé era tercero con 26 más y Estevez cuarto a 52 de Aldecoa. Pero cuando más felices se las prometía el líder de la prueba, un manguito le impedía continuar, con lo que los negros nubarrones, que se cernían sobre el Toyota del cántabro, se despejaban de pronto. En los casi 13 kilómetros de Sinzo conseguía su primer scratch con 24 segundos de ventaja sobre el metro de Izaguirre, que así pasaba a ocupar la segunda posición. Zuluaga era tercero con 2 más y Estevez cuarto, precediendo a Solé. Diego podía respirar tranquilo y aspirar a un nuevo triunfo con la repetición de las pasadas a la vista.
Nadie dudaba que la pelea de los Ibiza por su trofeo volvería a poner sal y pimienta a este campeonato y el comienzo de su quinta edición respondió plenamente a todas las expectativas. Para empezar, el número de candidatos inscritos rompía todos los récords anteriores, situando la cifra en 35, de los que 31 tomaron la salida en Vigo. La jornada iba a dar mucho de sí y los líderes iban a sucederse uno detrás de otro. Para empezar, los más rápidos fueron Joan Roca y Xavier Ferrer, que clavaban el reloj en 3:16 compartiendo la primera posición por delante de Joan Font y Jordi Segalas, ambos a 2 segundos. La diferencia era tan pequeña como el reducido tramo. En el segundo se adelantaba Ferrer, mientras que Roca volcaba, aunque acababa beneficiándose de la neutralización del tramo, que igualó en tiempos a un 50% de los contendientes. En Sinzo, tercera cronometrada, llegaba otro varapalo para la clasificación, que sufría en sus carnes Ferrer, dejándose casi 2 minutos con lo que era Jordi Segalas el que pasaba a encabezar la armada de los ibizas. No obstante, su diferencia sobre Font era de apenas 5 segundos y García Manzanilla era tercero a 16. Una vez superado el ecuador de la carrera y el reagrupamiento pertinente, volvían a los caminos y continuaban los sobresaltos. Segalas sería de nuevo el más veloz con 4 segundos sobre Roca, que también volvía a la carga, imponiéndose por 1 segundo a Font. Pero en el siguiente, el quinto, el líder abandonaba, con lo que Font pasaba al mando aventajando a Manzanilla y Arbeláez. Pero la mayor de las sorpresas estaba por llegar y la iba a proporcionar Joan Roca, que más que correr volaba en el último tramo marcando un registro de 12:44, 1 segundo más que Ferrer. Pero el abandono de Font y los 12 segundos que sacaba Arbeláez le permitían aventajarle en 8 y hacerse con la primera victoria de la Copa, además de ser tercero entre los 2 ruedas motrices. El segundo puesto era para Iñaki Arbeláez y el tercero para Manuel García Manzanilla. Los 26 kilómetros que habían de disputarse tenían ya un sólido aspirante al triunfo en el Celica de Pedro Diego, que no iba a permitir los sobresaltos. Iba a vencer en los 3 tramos que ya había recorrido horas antes y dejaba a sus espaldas la pelea por los 2 escalones del podio restantes. Orriols, Estevez, Zuluaga y Solé le seguían en el A2 metidos en un pañuelo de 5 segundos, mientras que desaparecía Izaguirre sumándose a la larga lista de abandonos. El segundo paso por Vilachanz, de 13 kilómetros, servía al Peugeot 106 4x4 de Vigas Albans para perseguir al santanderino por delante del lance de Zuluaga, Solé y Estevez, quedándose esta vez en el camino Orriols. El último tramo pasó sin sobresaltos para Pedro Diego, pero sirvió para que José María Solé llevase a su Peugeot 106 Kit Car hasta la segunda posición a 24 segundos de aquel, pero con 11 de ventaja sobre Estevez, con lo que la clasificación del tramo acababa convertida en la general, ya que Solé con su registro aumentaba su ventaja con respecto al score de Estevez, que acabó siendo tercero. La cuarta posición final fue para el Lancia de Santiago Zuluaga, a 2:52 del vencedor y por delante de Jordi Gómez, quinto a 3:41 y corriendo de menos a más en su primer contacto con el grupo A de SEAT, al que tardó en amoltarse y con el que aspira a reeditar los éxitos entre los 2 ruedas motrices, categoría que por el momento lidera José María Solé, demostrando que va a ser un enemigo duro de pelar. De cualquier modo, lo que volvió a quedar muy claro es que Pedro Diego es el hombre a batir en el campeonato y que su rival debe volver a ser Aldecoa, si el infortunio de las averías y los abandonos se lo permiten alguna vez. Hemos salido decididos a hacer lo mejor posible, hemos conseguido marcar unos tiempos más o menos interesantes y sobre todo después del abandono de Claudio pues nos ha quedado el panorama despejado, porque realmente en este tipo de especiales y como estaba yendo él pues se había complicado la cosa. La clasificación final del Rally de Vigo fue la siguiente. Primero Pedro Diego, Toyota, 54:42. Segundo José María Solé con Peugeot a 2:14. Y tercero Daniel Estevez, Lancia a 2:30. Después de esta primera carrera, la clasificación del Campeonato de España es la siguiente. Primero Pedro Diego, 32 puntos. Segundo José María Solé, 27. Tercero Daniel Estevez, 22.